70 años oculta, una base nazi secreta en la Patagonia Argentina, hasta 2019. ¿Crees que se ocultan aún secretos? Prepárate para descubrir la verdad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, por un momento, la Patagonia. Vientos helados que azotan las cumbres imponentes, lagos de aguas cristalinas que reflejan un cielo inmenso, y un silencio casi abrumador que solo es interrumpido por el aullido del viento. Es un lugar remoto, misterioso, donde la leyenda se mezcla con la realidad, y donde, se dice, secretos oscuros han permanecido ocultos durante décadas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este lugar, tan aislado y agreste, despierta tanto interés? La respuesta, quizás, se encuentre en la historia, en las sombras de un pasado que aún nos persigue. La Patagonia, con sus paisajes inhóspitos y su historia relativamente reciente, ha sido siempre un lugar fascinante, un espacio donde la imaginación puede volar. Pero en los últimos años, el misterio que la envuelve ha tomado un nuevo significado, una nueva dimensión. Historias de nazis escapados, de bases secretas y de tesoros ocultos han alimentado la leyenda, convirtiendo a esta tierra en un escenario perfecto para las teorías conspirativas más audaces. ¿Qué parte de todo esto es verdad? ¿Y qué parte, pura ficción? Desde hace décadas, la Patagonia ha sido objeto de numerosas investigaciones y especulaciones. Algunos aseguran que aquí se refugiaron importantes figuras nazis tras la Segunda Guerra Mundial, buscando un nuevo comienzo en un lugar recóndito y difícil de alcanzar. Otros hablan de una red de túneles subterráneos, de bases militares secretas y de una continua actividad ilícita. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se esconde tras una capa de misterio y especulación. Pero a lo largo de este vídeo, vamos a intentar desentrañar, al menos en parte, lo que se esconde tras esta fascinante leyenda. Pero ese silencio, ¿qué secretos guardaba? Piensa en el final de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich derrotado, Hitler muerto, pero, ¿realmente muerto? Muchos altos mandos nazis desaparecieron sin dejar rastro. Para ti, sería descabellado pensar que algunos buscaron refugio en un lugar remoto, inaccesible, donde pudieran reconstruir sus vidas lejos del alcance de la justicia aliada. La derrota alemana fue catastrófica. El régimen nazi se desmoronaba, sus ideales destrozados. La persecución de los criminales de guerra se convirtió en una prioridad para los aliados. Pero la red de escape nazi era extensa y eficiente, ayudando a muchos a huir a países neutrales o a lugares remotos donde podían ocultarse. Imagínate la desesperación de estos hombres, huyendo de la justicia, buscando un nuevo comienzo en un mundo que los había rechazado. Sudamérica, y específicamente la Patagonia, con su geografía inhóspita y su relativa inaccesibilidad, se convirtió en un destino ideal para muchos de estos fugitivos. Un lugar donde podían esconderse a plena vista, donde la inmensidad del paisaje podía engullir sus secretos. ¿Te imaginas la vida de estos hombres, viviendo con la constante amenaza de ser descubiertos, reconstruyendo sus vidas bajo una identidad falsa? Argentina, durante la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una neutralidad oficial. Pero, ¿realmente fue tan neutral? Imagina, mientras el mundo ardía en llamas, Argentina, con sus vastas extensiones de tierra inexploradas, ofrecía un refugio tentador. Un lugar donde esconderse, donde reconstruir, donde empezar de nuevo, lejos del ojo inquisidor de los aliados. La neutralidad argentina permitía una actividad clandestina floreciente. Tu gobierno, aunque oficialmente neutral, miraba hacia otro lado, o quizás, participaba activamente, facilitando el ingreso de nazis al país. Piensa en las riquezas que muchos de ellos traían consigo, y en cómo eso podría haber influenciado la permisividad de las autoridades. Recuerda que muchos nazis encontraron refugio en Sudamérica. Argentina, con su política ambigua y su vasto territorio, se convirtió en un destino ideal. Pero, ¿qué tipo de secretos se escondían detrás de esa aparente neutralidad? ¿Qué intercambios, qué acuerdos ocultos se realizaron a cambio de la protección y el silencio? ¿Te imaginas, verdad? El fin de la guerra, pero no el fin de la huida. Miles de nazis, responsables de atrocidades inimaginables, buscaban desesperadamente escapar de la justicia. Aquí es donde entran las operaciones Ratlines, una red clandestina que facilitó la fuga de criminales de guerra a América del Sur, bajo el manto de la clandestinidad y la complicidad, a veces, de gobiernos complacientes.
Estos corredores, expertos en falsificación de documentos y en el manejo de identidades falsas, utilizaron rutas complejas y la ayuda de personas influyentes para trasladar a estos fugitivos a países como Argentina, Chile y Brasil. Piensa en la audacia, hombres que habían dirigido campos de exterminio, ahora buscando un nuevo comienzo en un continente lejano, bajo identidades falsas, con la esperanza de eludir a los aliados. La Patagonia Argentina, con sus vastas extensiones y su relativo aislamiento, se convirtió en un refugio ideal para muchos de estos fugitivos. Imagina, la inmensidad del paisaje, la dificultad del terreno, todo conspirando para facilitar la ocultación de estos criminales de guerra que habían escapado a la justicia. Y muchos lograron hacerlo, durante décadas. Pues bien, ahí estaban, escondidos a plena vista. Los primeros indicios llegaron en forma de rumores, susurros en los pueblos patagónicos. Hablaban de extraños avistamientos, de hombres con uniformes militares inusuales, de aeronaves desconocidas surcando los cielos. Historias que al principio parecían simples leyendas, producto de la imaginación de los lugareños, pero que con el tiempo comenzaron a tomar forma, a adquirir una consistencia inquietante. Recuerda que la Patagonia, con sus vastas extensiones desérticas y su geografía accidentada, siempre ha sido un lugar ideal para esconderse. Estos rumores, inicialmente dispersos y difíciles de verificar, comenzaron a converger en un patrón común: la presencia de individuos de origen europeo, con un comportamiento inusual, un lenguaje extraño, y una actitud claramente evasiva. Algunos hablaban de construcciones extrañas en lugares remotos, inaccesibles para la mayoría. Testigos relataban encuentros casuales, breves intercambios donde las pocas palabras pronunciadas en un alemán con un marcado acento parecían confirmar sospechas. Años después, ya entrado el siglo XXI, algunos de estos encuentros se transformarían en algo más que rumores, en evidencias tangibles que apuntaban hacia una verdad mucho más oscura y compleja de lo que nadie jamás hubiera imaginado. Pero antes de llegar a esas revelaciones, ¿qué pasaría si te dijera que estos no eran simples rumores, sino la punta del iceberg? Imagina la Patagonia, tú. Un territorio inmenso, salvaje, con montañas que se pierden en el cielo y fiordos profundos que esconden secretos. Es un laberinto natural, un lugar donde perderse es fácil, donde la inmensidad te traga y el silencio te envuelve. Un escondite perfecto, ¿no crees? Los imponentes Andes, una barrera natural casi infranqueable, protegían a quien buscara refugio en sus pliegues rocosos. Y luego, la estepa, infinita y desolada, donde la vigilancia se vuelve una tarea titánica. Piensa en la dificultad de acceso. Kilómetros y kilómetros de caminos intransitables, un terreno hostil que solo los más resistentes podían atravesar. El clima, implacable, con vientos huracanados y temperaturas extremas, hacía aún más difícil cualquier intento de descubrimiento no deseado. Para los que buscaban pasar desapercibidos, la Patagonia era un paraíso. Un lugar donde el aislamiento era una fortaleza, y la naturaleza, su mejor aliada. Las vastas extensiones de terreno despoblado, la escasez de población en muchos sectores, todo contribuía a crear una pantalla de invisibilidad. Una base secreta, camuflada entre la inmensidad de la naturaleza, sería casi imposible de encontrar. Las cuevas naturales, abundantes en la región, ofrecían refugios ideales, ocultos a la vista, donde la actividad clandestina podría desarrollarse sin ser detectada fácilmente. La propia geografía se convertía en un escudo protector. Piensa en la Patagonia, un lugar tan vasto que ocultar secretos es casi demasiado fácil. Pero ¿qué pasa cuando esos secretos implican a las potencias mundiales? Te hablo de un silencio oficial, una cortina de humo tejida con décadas de negación y desinformación. Documentos clasificados, testimonios silenciados. El gobierno argentino, durante décadas, ha mantenido una férrea política de silencio sobre la supuesta base nazi en la Patagonia. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos quema. La censura se ha ejercido de múltiples maneras. Imagina, investigaciones archivadas, periodistas amenazados, testimonios descartados como fantasías. Recuerda que estamos hablando de un periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, un momento de tensiones geopolíticas intensas. El control de la información era crucial, y la Patagonia, con su aislamiento, se convirtió en el lugar perfecto para ocultar la verdad. Incluso hoy, obtener información precisa es una lucha constante. Muchos intentaron desentrañar el misterio, pero se encontraron con un muro de silencio.
La falta de transparencia oficial ha alimentado las teorías conspirativas, convirtiendo la historia en un enigma aún mayor. ¿Y tú, qué crees que se oculta tras este velo de silencio? ¿Por qué tanta resistencia a revelar la verdad sobre lo que pudo haber ocurrido en la Patagonia? ¿Qué secretos tan poderosos se guardan en esas montañas y fiordos? Pero la historia no se queda en documentos oficiales, ¿verdad? Escucha lo que cuentan los lugareños. Hablan de luces extrañas en el cielo nocturno, de avistamientos de objetos voladores no identificados que surcaban los cielos patagónicos, mucho antes de que se pusiera de moda hablar de ovnis. Historias que se transmiten de generación en generación, murmullos en las noches frías junto al fuego, leyendas que hablan de una presencia extraña, persistente, una sombra que se cierne sobre la inmensidad de la Patagonia. Algunos hablan de túneles secretos, de construcciones inexplicables en medio de la nada, estructuras que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Túneles que se adentran en la tierra, desapareciendo en las profundidades, como si fueran la entrada a otro mundo. Recuerda que la Patagonia es inmensa, un laberinto natural donde es fácil perderse y ocultar secretos. Hay quienes recuerdan haber visto figuras imponentes, hombres vestidos con uniformes oscuros, moviéndose con sigilo entre las sombras. Personas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro, como fantasmas. Otros hablan de extraños experimentos, de luces brillantes en la noche, de sonidos inquietantes que resonaban en el silencio de la estepa. Son historias que, aunque suenen a leyenda, tienen un eco profundo en la memoria colectiva de la región. Pero la cosa no termina ahí, ¿verdad? Imagina, la Guerra Fría en su punto álgido, y rumores de una base nazi secreta en la Patagonia. No es de extrañar que la inteligencia internacional pusiera sus ojos en la región. Agentes secretos, quizás de la CIA o el MI6, debieron infiltrarse, buscando información, analizando los movimientos sospechosos, escuchando los susurros en los pueblos. ¿Qué buscaban? Evidencia tangible de una operación nazi en suelo sudamericano, tecnología avanzada quizá, o incluso la fuga de altos mandos nazis. Piensa en la presión geopolítica de la época. La Unión Soviética, con sus propios intereses en América Latina, seguramente también investigó. ¿Habría alguna colaboración entre las agencias de inteligencia occidentales y las soviéticas en este caso tan delicado? Quizás una rivalidad encubierta, cada una buscando sacar provecho de la situación, pero sin revelar sus cartas al otro. La verdad, como siempre, se esconde entre las sombras, entre los documentos desclasificados y los archivos secretos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la inteligencia internacional logró desentrañar el misterio por completo? ¿O se trata de una historia que permanece parcialmente oculta, protegida por el tiempo y la discreción? Las respuestas, quizás, están en los archivos secretos que aún no han visto la luz, en los testimonios silenciados, en los fragmentos de información que aún esperan ser conectados. La búsqueda de la verdad continúa. Pues bien, ¿qué dicen los mapas y documentos desclasificados? Imagina esto, años de investigación, explorando archivos secretos, buscando pistas en mapas antiguos y borrosos. Algunos hablan de túneles ocultos, otros de construcciones extrañas en zonas remotas. Piensa en la dificultad, la incertidumbre, el rastrear nombres en clave y coordenadas enigmáticas. Es un trabajo de detective, y las piezas del rompecabezas empiezan a encajar lentamente. Hay documentos que mencionan movimientos inusuales de tropas, construcciones aceleradas bajo el amparo de la noche, y la llegada de barcos con carga desconocida a puertos patagónicos. Recuerda, la Guerra Fría estaba en su apogeo, la desconfianza era la norma, y la información, un tesoro invaluable y muy bien guardado. ¿Qué secretos ocultaban estas operaciones? ¿Qué se construía con tanta prisa y misterio? La clave está en analizar las inconsistencias. Lugares que no aparecen en los mapas oficiales, construcciones que no figuran en los registros históricos. Es como buscar una aguja en un pajar, pero cada pista, por pequeña que sea, nos acerca a la verdad. Y recuerda, la verdad, a veces, es mucho más asombrosa que la ficción. ¿Te imaginas lo que encontraríamos si pudiéramos acceder a todos los archivos? Tú te preguntarás, ¿el ejército argentino sabía algo? Las investigaciones apuntan a un panorama complejo. Algunos documentos sugieren una posible colaboración, un silencio cómplice ante actividades inusuales en la Patagonia. Pero otras fuentes hablan de un total desconocimiento, de bases militares alejadas de los centros de poder, operando de forma aislada y sin una supervisión estricta.
La falta de comunicación entre las diferentes ramas del ejército, la dispersión geográfica del país y la propia naturaleza secreta de estas posibles operaciones nazis contribuyen a la confusión. Imagina las dificultades para rastrear información en un contexto posguerra, con archivos incompletos y la existencia de una red de complicidades que intentaban encubrir la verdad. ¿Fue negligencia o algo más? La respuesta, mi amigo, no es sencilla. Quizás la realidad se encuentre en un punto intermedio entre la colaboración activa y la ignorancia pasiva. Es posible que ciertos sectores del ejército estuvieran al tanto de las actividades, mientras que otros permanecieron completamente ajenos. La falta de transparencia y la desclasificación tardía de documentos dificultan, aún hoy, la reconstrucción completa de la verdad. Pero tú te preguntarás, ¿de dónde sacaban tanto dinero? Mantener una operación secreta de esta magnitud durante décadas requiere una financiación considerable. Las investigaciones, aunque limitadas por la opacidad del tema, apuntan a varias posibilidades. Algunos investigadores sugieren la implicación de redes financieras internacionales, ocultas tras empresas pantalla, que lavaron dinero proveniente de actividades ilícitas. Otra teoría apunta a la posible financiación por parte de gobiernos extranjeros, interesados en mantener una presencia encubierta en la región. Piensa en la Guerra Fría, en la carrera armamentística. ¿Qué mejor lugar para probar nuevas tecnologías o almacenar material estratégico que una base secreta en medio de la Patagonia? La discreción y la lejanía geográfica eran ventajas innegables. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que parte de la financiación proviniera de actividades ilegales, realizadas por la propia base, como el tráfico de armas, drogas o incluso el contrabando de bienes culturales. Recuerda que la Patagonia, con sus extensos territorios deshabitados, era el escenario perfecto para operaciones clandestinas de todo tipo. La falta de supervisión y el hermetismo que rodeaba la base facilitaban enormemente estas actividades. Pero volviendo a la financiación, ¿cómo se traducía ese dinero en avances tecnológicos? Se rumorea que en la base se desarrollaron proyectos relacionados con la energía nuclear, mucho más allá de lo que se creía posible en la época. Imagina, tú, reactores miniaturizados, capaces de generar una potencia impresionante en espacios reducidos, una tecnología que podría haber cambiado el rumbo de la guerra, y que aquí, en la Patagonia, se perfeccionaba en secreto. Además, hay quienes hablan de experimentos con nuevas formas de propulsión, quizás cohetes con tecnología superior a la de la época. Piensa en la posibilidad de vuelos espaciales secretos, incluso antes de lo que oficialmente se conoce. Se dice que los nazis, huyendo de la derrota, llevaron consigo los planos de naves más avanzadas, y aquí, en este lugar remoto, tuvieron la oportunidad de desarrollarlas, en secreto, por supuesto. Y no solo eso. Se especula con la posibilidad de que se investigaran armas avanzadas, tecnologías que podrían haber superado con creces lo que se veía en la Segunda Guerra Mundial. Armamento de precisión, sistemas de comunicación encriptados, todo apuntaba a mantener el secreto y la superioridad tecnológica, incluso en un contexto de derrota. Tú mismo puedes imaginar el poderío que esto representaba. Imagínate, tú, viviendo en una base secreta en medio de la Patagonia. El día a día era una mezcla de rutina militar y misterio. Las mañanas comenzaban temprano, con ejercicios físicos y una dieta austera, pero suficiente. Las tareas variaban según las especialidades, desde el mantenimiento de las instalaciones hasta la investigación en laboratorios clandestinos. La comunicación con el exterior era mínima, casi inexistente, y la dependencia total de los recursos disponibles en la base era una constante. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el viento patagónico y el zumbido distante de los generadores. El entretenimiento era escaso, limitado a conversaciones entre los habitantes o a la lectura de libros antiguos. Las relaciones entre los individuos eran complejas, una mezcla de camaradería forzada y recelos. La soledad y el aislamiento eran compañeros constantes, creando una atmósfera de tensión palpable. La comida, aunque suficiente, era monótona y simple. Productos enlatados, raciones militares y lo poco que se podía cultivar en un invernadero limitado. Las celebraciones eran raras y austeras, marcadas por un sentimiento de nostalgia y anhelo por un mundo que parecía estar muy lejos. La vida en la base era una existencia aislada, marcada por el secreto, la disciplina y la incertidumbre. Un microcosmos extraño y fascinante en medio de la inmensidad patagónica. Pero,
¿Quiénes eran estos individuos? ¿De dónde venían? La evidencia sugiere una red internacional, mucho más grande de lo que imaginas. Documentos desclasificados apuntan a conexiones con científicos alemanes, algunos con un pasado nazi, que buscaron refugio en Sudamérica tras la guerra. Piensa en la tecnología de punta que manejaban, ¿de dónde la obtuvieron? Quizás no solo de Alemania. Se rumorea de la participación de empresas multinacionales, que proveían recursos y tecnología a cambio de ¿qué? Esa es la pregunta que nos lleva a otra parte del rompecabezas. Hablamos de un intercambio potencialmente lucrativo, que podría explicar la longevidad de esta base secreta. No era solo un refugio, era un centro de operaciones con ramificaciones globales. ¿Te imaginas la envergadura de esta red? Y no olvidemos los posibles vínculos con otros países interesados en la tecnología nazi, o en mantenerla fuera del alcance de los aliados. La Guerra Fría estaba en pleno auge, y Sudamérica se convirtió en un escenario de tensiones ocultas. Esta base podría haber sido una pieza clave en ese tablero geopolítico, un punto estratégico de una red internacional mucho más compleja de lo que creemos. ¿Qué secretos más se esconden tras sus muros? Pero, ¿quiénes formaban parte de esta operación secreta? No se trataba solo de científicos alemanes. Imagina a un grupo heterogéneo, expertos en ingeniería, reclutados bajo promesas de un nuevo comienzo, alejados del escrutinio de los aliados. Muchos fueron atraídos por la promesa de libertad, una nueva vida lejos de las ruinas de Europa. Otros, quizás, fueron presionados, o incluso engañados, para unirse a esta aventura en la lejana Patagonia. También había técnicos, especialistas en áreas como la electrónica y la mecánica de precisión. Gente con habilidades altamente especializadas, necesarias para mantener el funcionamiento de la base y sus proyectos secretos. Piensa en el nivel de discreción requerido, la necesidad de individuos leales y dispuestos a guardar silencio bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo se logró este reclutamiento tan silencioso y efectivo? La respuesta está en una red de contactos, una conspiración que se extendía a través de varios países. Agentes secretos, intermediarios, y una sofisticada campaña de reclutamiento que prometía anonimato y una nueva identidad. Para muchos, la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Un nuevo comienzo, una oportunidad de escapar de un pasado oscuro, pero a un precio que algunos no comprendían completamente. Pero, ¿qué hacían exactamente en esa base tan secreta? Imagina un lugar donde la tecnología punta de la época se mezclaba con el secretismo más absoluto. Tú, como espectador, podrías pensar en experimentos científicos de alto secreto, lejos del escrutinio público. Quizás trabajaban en nuevas armas, o en la mejora de las ya existentes. La necesidad de mantenerlo oculto era vital, crucial para sus planes. Se rumorea que la investigación de nuevas formas de energía era un componente clave. Piensa en la carrera tecnológica de la posguerra, la búsqueda frenética de la supremacía. En ese contexto, una base secreta en la Patagonia podría haber sido el lugar ideal para desarrollar proyectos de energía atómica. O quizás, algo aún más avanzado, algo que se mantuvo en la más estricta clandestinidad. Tú, que estás investigando esto, te sorprenderías de lo que se oculta. Además de la investigación científica, se cree que también se llevaban a cabo actividades de espionaje y contrainteligencia. Imagínate agentes secretos, trabajando en la sombra, recopilando información valiosa para alguna potencia extranjera. El aislamiento geográfico de la base la convertía en el escondite perfecto para operaciones clandestinas. Operaciones que nunca llegaron a salir a la luz. Tú, como investigador, sabes que la verdad suele estar escondida en los detalles más pequeños. Piensa en esto, ¿qué pasaría si te dijera que en esa base secreta, escondida entre los imponentes paisajes patagónicos, se desarrollaron armas de una tecnología tan avanzada que incluso hoy nos sorprendería? Hablamos de experimentos clandestinos, de proyectos militares ocultos a los ojos del mundo. Quizás, armas que nunca llegaron a ver la luz del día, o que quizás sí, y que cambiaron el curso de la historia de maneras que aún desconocemos. Imagina los recursos invertidos, la dedicación de científicos y militares, el secretismo absoluto que rodeaba todo el proyecto. ¿Qué tipo de armas podrían haber desarrollado? Tal vez, armas químicas o biológicas, proyectos que fueron abandonados por su peligrosidad o por la imposibilidad técnica de la época. O quizás, algo mucho más avanzado, algo que aún hoy nos resulta inimaginable.
La posibilidad de una investigación militar clandestina en la Patagonia no es tan descabellada como parece. Recuerda el contexto: la Guerra Fría, la carrera armamentística, la necesidad de mantener la ventaja sobre los enemigos. En ese clima de tensión global, una base secreta en un lugar remoto como la Patagonia podía ser el escenario perfecto para llevar a cabo proyectos de investigación ultrasecretos, alejados de las miradas indiscretas. Piensa en esto: una base secreta operando durante décadas en territorio argentino. ¿Cómo es posible que pase desapercibida? La respuesta, amigo mío, no es simple. Algunos sospechan de una complicidad activa del gobierno argentino, una colaboración silenciosa a cambio de, ¿qué? Tecnología avanzada, recursos, quizás incluso información estratégica. La idea de un pacto secreto, oscuro y beneficioso solo para unos pocos, es tentadora, ¿no crees? Pero también está la posibilidad de la ignorancia, la ceguera deliberada o simplemente la incapacidad de un Estado, quizá débil o corrupto, para detectar una operación de tal magnitud. Imagina la extensión de la Patagonia, sus vastas y solitarias extensiones. Es fácil perderse, ¿verdad? Quizás el gobierno simplemente no supo, no quiso saber, o quizás fue engañado hábilmente. La línea entre la complicidad y la ignorancia es difusa, casi imperceptible. Documentos desclasificados, testimonios contradictorios, y la falta de transparencia por parte de las autoridades argentinas durante décadas, solo contribuyen a alimentar las teorías conspirativas. Tú mismo decides qué creer, pero te aseguro que la verdad sobre la relación entre el gobierno argentino y la base secreta sigue enterrada bajo capas de misterio. Pero, ¿qué tipo de experimentos se llevaban a cabo en esa base tan secreta? Las teorías conspirativas hablan de investigaciones prohibidas, de avances científicos que desafiaban la moral y la ética. Imagina, tú, experimentos con seres humanos, con tecnologías desconocidas. Se rumorea que se trabajaba con energía alternativa, con armas de destrucción masiva, incluso con viajes interdimensionales. Cosas que, hasta el día de hoy, parecen salidas de una película de ciencia ficción. Se dice que algunos de estos experimentos eran tan peligrosos que quedaron archivados, enterrados bajo tierra, junto con los secretos de la base. Piensa en las implicaciones éticas, en el sufrimiento humano que pudo haber implicado. ¿Qué clase de conocimiento se buscaba a costa de todo? ¿Y qué pasó con los resultados de esas investigaciones? ¿Fueron destruidos o siguen ocultos, esperando su momento para salir a la luz? La verdad es que, hasta el día de hoy, no tenemos respuestas concretas. Solo especulaciones, rumores y teorías que se alimentan de la falta de información oficial. ¿Qué pasó realmente en esa base secreta de la Patagonia? ¿Qué secretos guarda el silencio de la historia? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero la posibilidad de que se hayan realizado experimentos científicos prohibidos sigue ahí, latente, como una sombra que se cierne sobre el misterio de la base nazi. Pero la historia no termina con los experimentos, amigo. Piensa en el impacto ambiental de una base secreta operando durante 7 décadas. ¿Qué tipo de residuos generaron? Residuos nucleares, químicos, quizás hasta biológicos. Imagina la cantidad de tierra contaminada, el agua subterránea afectada, la posible alteración de ecosistemas enteros. Es una bomba de tiempo ecológica, ¿no crees? Se habla de la posible contaminación de ríos y lagos cercanos. Quizás, la fauna y flora local sufrieron consecuencias devastadoras. Animales con mutaciones, plantas marchitas. Las consecuencias a largo plazo podrían ser catastróficas, un daño irreversible al medio ambiente patagónico. Es algo que deberíamos investigar a fondo, ¿verdad? Y no solo eso, amigo. Considera la infraestructura misma de la base. Edificios abandonados, maquinaria oxidada. Todo eso representa un impacto visual y paisajístico negativo en una región naturalmente hermosa. El daño estético, aunque menos tangible que la contaminación, es igual de significativo. Es una cicatriz en el corazón de la Patagonia. Pero imagínate, amigo, el fin de la guerra. El mundo respira, pero en la Patagonia, algo sigue oculto. Para ellos, la derrota del eje no significó el fin, sino una nueva oportunidad. Una oportunidad para consolidar sus operaciones, lejos del escrutinio mundial, bajo la capa de la reconstrucción y el silencio cómplice de algunos. La derrota de Alemania no frenó sus ambiciones. Al contrario,
la caída del régimen nazi les dio una nueva identidad, una nueva capa de anonimato. Podían operar con más libertad, reclutando personal discretamente, sin las presiones de la guerra abierta. El mundo estaba reconstruyéndose, y ellos también, pero en la clandestinidad. Piensa en ello, mientras Europa se levantaba de las cenizas, en la Patagonia, un proyecto siniestro continuaba. Con el fin de la guerra, llegaron nuevos recursos, nuevos científicos, nuevos experimentos. El silencio de la Patagonia se convirtió en su mejor aliado, un manto protector sobre sus actividades ilegales. Piensa en la Guerra Fría, tú. Dos bloques enfrentados, una tensión constante a nivel global. Y si te digo que esta base secreta en la Patagonia, lejos de ser un simple refugio para nazis derrotados, ¿se convirtió en una pieza clave en este tablero geopolítico? Imagina las posibilidades, un punto estratégico, fuera del alcance directo de los grandes poderes, ideal para operaciones encubiertas. Quizás, una base de operaciones para espionaje, un lugar donde se desarrollaban tecnologías avanzadas, fuera del alcance de los ojos curiosos de Estados Unidos y la URSS. Imagina la información que podían obtener, las alianzas secretas que podían tejer, lejos del escrutinio internacional. Podría haber sido un punto de encuentro entre facciones disidentes, un centro neurálgico de operaciones ocultas. Recuerda que la Guerra Fría no solo se libró con misiles y bombas. La información, la influencia, las alianzas secretas, todo eso era tan importante, o incluso más, que el poderío militar. Y esta base, en su aislamiento y secreto, podía haber sido el arma perfecta en este juego de sombras. Un centro de operaciones que operó en secreto durante décadas, hasta muy recientemente. Imagina la década de 1970 en Argentina. La dictadura militar se instala, un clima de opresión y secretos se cierne sobre el país. ¿Te imaginas cómo afectó esto a la base? ¿Se intensificaron las operaciones? Quizás la dictadura, con su control férreo y su falta de transparencia, ofreció el perfecto manto de oscuridad para que la base continuara con sus actividades sin ser detectada. Piensa en los recursos, el silencio cómplice, la posibilidad de que el régimen mismo apoyara, o al menos tolerara, la existencia de esta instalación clandestina. El secretismo era total, ¿verdad? La dictadura tenía sus propios motivos para mantenerlo oculto. Quizás la base ofrecía ventajas estratégicas, tecnología avanzada, o incluso un refugio para figuras clave del régimen. Es fácil imaginar cómo los recursos y la tecnología de la base podrían haber sido utilizados para fortalecer el poder de la dictadura, o incluso para llevar a cabo operaciones secretas que nunca salieron a la luz. Piensa en la posibilidad de que la base fuera un centro de entrenamiento, un almacén de armas, o algo mucho más siniestro. Para ti, ¿fue esta década un periodo de auge para la base? Con el apoyo tácito o explícito del régimen, la base podría haber operado con impunidad. La represión, la censura y el miedo que caracterizaron la dictadura facilitaron la ocultación de cualquier actividad sospechosa. La falta de control externo y el clima de terror permitieron que la base floreciera en la sombra, consolidando su poder y expandiendo sus operaciones, lejos del escrutinio público. ¿Qué secretos se ocultan tras este aparente auge? Con la caída de la dictadura en 1983, ¿qué pasó con la base? ¿Te imaginas el silencio que de repente rodeó toda la operación? La transición democrática trajo consigo una nueva era de transparencia, o al menos, eso se esperaba. ¿Se mantuvieron las actividades encubiertas? ¿O la vigilancia se relajó, permitiendo un cambio en las operaciones? Piensa en las posibles consecuencias de un cambio tan brusco en el escenario político. ¿Habrían intentado camuflar sus actividades? Quizás la transición democrática no significó un cese inmediato de las actividades. Tal vez se redujo el personal, o se cambiaron los métodos. Imagina a los antiguos miembros de la base, ahora con menos recursos y bajo una mayor presión para mantenerse ocultos. ¿Se vieron obligados a cambiar de estrategia? ¿O simplemente continuaron con sus operaciones, pero con más cautela? La falta de información oficial complica aún más el misterio. Recuerda que la información sobre la base siempre ha sido escasa y contradictoria. Piensa en las dificultades para acceder a documentos oficiales, en los testimonios contradictorios de quienes dicen conocer la verdad. Después de la dictadura, ¿se intensificaron las investigaciones o se archivó el caso como una leyenda urbana? ¿Qué papel jugaron los nuevos gobiernos en mantener el secreto? La década de los 90 llegó, y con ella,
una aparente calma. ¿Significaba esto una disminución de la actividad en la base? Para ti, la respuesta podría parecer obvia con el cambio de gobierno, pero la realidad era mucho más compleja. Recuerda que la información era escasa, controlada y, sobre todo, clasificada. Las operaciones, aunque posiblemente reducidas en escala, seguían bajo un velo de absoluto secretismo. Piensa en los pocos vuelos nocturnos, los envíos discretos, y la presencia continua, aunque más sutil, de personal uniformado. Las investigaciones periodísticas, aún en sus inicios, se encontraban con un muro de silencio. Los militares, muchos de los cuales habían participado en la dictadura, guardaban celosamente sus secretos. Hablaban de operaciones rutinarias, de mantenimiento, de nada que pudiera despertar sospechas. Pero tú y yo sabemos que la verdad suele ser más escurridiza, más difícil de atrapar que un simple comunicado oficial. La falta de transparencia alimentaba las teorías conspirativas, alimentando la leyenda de la base secreta. La década de los 90 fue un periodo de transición, una época donde la desconfianza y el secretismo seguían siendo las reglas del juego. Aunque la actividad pudiera haber disminuido en comparación con épocas anteriores, la base seguía ahí, operando bajo el radar, una cicatriz en la historia de la Patagonia. Para ti, la pregunta sigue abierta: ¿qué secretos guardaba la base durante esos años? ¿Acaso la disminución de la actividad era una estrategia deliberada para pasar desapercibidos? La respuesta, como siempre, se esconde en las sombras. Pero el nuevo milenio trajo consigo nuevas preguntas. ¿Había cesado la actividad en la base? Las historias, los rumores, seguían llegando, aunque con menos frecuencia. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con las evidencias? La respuesta, como suele ocurrir con estas historias, es compleja y llena de misterios. Algunos dicen que la base se desmanteló gradualmente, otros que la actividad se volvió más discreta, pasando a la clandestinidad. El acceso a la zona siempre fue restringido, pero con el cambio de siglo, la opacidad aumentó. Se hablaba de operaciones encubiertas, de tecnología avanzada que hacía invisible la actividad. Imagínate, tú, la posibilidad de una base que operaba en la sombra, utilizando tecnología que ni siquiera podíamos comprender. Es una idea que da mucho que pensar, ¿verdad? Y la pregunta clave, ¿hasta cuándo duró esto? Según algunos informes, la actividad en la base continuó hasta el 2019. Piensa en eso, 7 décadas de operaciones secretas en el corazón de la Patagonia. Una historia que continúa desafiando las explicaciones oficiales, dejando un velo de misterio que nos invita a seguir investigando. El año 2019 marcó un punto de inflexión. De repente, las historias se silenciaron. No más susurros en los bares de Ushuaia, ni leyendas contadas alrededor de fogatas. Las fuentes se secaron, como si alguien hubiera girado una llave y cortado el flujo de información. Tú te preguntarás, ¿qué pasó? ¿Se cerró la base para siempre? ¿O simplemente se volvió más discreta, más eficiente en su clandestinidad? Algunas teorías apuntan a un cambio de estrategia. Quizás la base, tras décadas de operación, decidió pasar a la clandestinidad absoluta, perfeccionando sus métodos de ocultamiento. Tal vez encontraron una forma más eficiente de operar sin dejar rastro. Piensa en ello, 70 años bajo el radar. Su experiencia en sigilo sería inigualable. ¿Tú, qué crees que sucedió? Otra posibilidad, más conspirativa, sugiere que la base no cerró, sino que simplemente cambió de manos. Quizás algún nuevo poder, alguna nueva organización, se hizo cargo de las instalaciones, continuando con la misteriosa agenda de décadas pasadas. Recuerda, la Patagonia siempre ha sido un lugar de secretos, un lugar donde las sombras se alargan y las verdades se esconden. ¿Qué secretos se esconden aún en el año 2019 y más allá? Tú decide. Pero, ¿qué pasa hoy? Las investigaciones oficiales, tú lo sabes, son escasas. El silencio oficial es ensordecedor. Algunos historiadores independientes, sin embargo, siguen buscando respuestas. Se centran en archivos desclasificados, testimonios dispersos y mapas antiguos, buscando cualquier rastro que pueda confirmar o desmentir las leyendas. Es una búsqueda a ciegas, llena de obstáculos y misterios. Se rumorea sobre la existencia de documentos secretos, guardados celosamente en bóvedas inaccesibles. Algunos hablan de expediciones clandestinas a zonas remotas de la Patagonia,
donde se han encontrado estructuras inusuales, aunque la falta de acceso y la desinformación dificultan cualquier conclusión definitiva. La verdad, amigo, se esconde tras un velo de misterio. La tecnología moderna, como la fotogrametría aérea y el análisis de imágenes satelitales, ofrece nuevas herramientas para investigar. Se han analizado imágenes de alta resolución, buscando anomalías en el terreno que puedan indicar la presencia de estructuras ocultas. Sin embargo, la vastedad del territorio y la dificultad de acceso a ciertas zonas siguen siendo grandes desafíos. Pero ahí no termina la cosa, ¿sabes? Los ufólogos, esos investigadores de fenómenos inexplicables, también han puesto su mirada en esta base secreta. Para ellos, la Patagonia no solo fue un refugio para nazis, sino también un posible punto de encuentro con otras civilizaciones. Imagínate, tecnología nazi avanzada combinada con tecnología extraterrestre. Algunos creen que los nazis, desesperados por escapar de la derrota, buscaron ayuda en lugares insospechados. Se habla de experimentos secretos, de posibles contactos con seres de otros mundos, incluso de una tecnología que superaba con creces lo que se conocía en esa época. Para estos ufólogos, la base no era solo un escondite, sino un laboratorio, un lugar donde se llevaron a cabo investigaciones prohibidas, con la ayuda o sin ella, de entidades extraterrestres. Piensa en la tecnología avanzada que los nazis poseían, ¿qué pasaría si la combinaran con algo más allá de nuestra comprensión? Algunas teorías más audaces sugieren que la base aún está activa, que la tecnología extraterrestre encontrada allí sigue siendo estudiada en secreto. Que esos avistamientos de ovnis en la Patagonia no son casualidad, sino la prueba de que algo extraordinario ocurre, o ocurrió, en ese lugar. Es una idea fascinante, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todo esto fuera cierto? Pero, ¿qué queda de todo esto? La base, aunque supuestamente desmantelada, dejó una huella imborrable en la Patagonia. Hablamos de un misterio que perdura, un enigma que sigue atrayendo a investigadores de todo el mundo. Tú te preguntarás, ¿qué secretos aún descansan bajo la tierra patagónica? ¿Qué tecnología, qué documentos, qué historias se perdieron en el tiempo o quizás, permanecen ocultos a plena vista? Algunos hablan de experimentos secretos, de tecnología avanzada que superaba la comprensión de la época. Otros, de un legado de documentos clasificados que podrían revelar la verdad tras décadas de silencio y especulación. La verdad es que la respuesta sigue siendo un misterio, una incógnita que nos invita a preguntarnos, ¿qué más hay por descubrir en este rincón remoto del mundo? La Patagonia guarda sus secretos celosamente. Y aunque la base haya dejado de funcionar oficialmente, su sombra sigue alargándose sobre el paisaje, susurrando historias de conspiraciones, tecnología perdida y un pasado que se niega a ser olvidado. Para ti, ¿qué significa este legado? ¿Un simple capítulo de la historia o algo mucho más grande, un misterio que nunca dejará de fascinarnos? Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? La respuesta, amigo, es compleja. No podemos negar la existencia de avistamientos inexplicables, rumores persistentes y la evidencia física, aunque escasa y a menudo ambigua. Pero tampoco podemos aceptar sin cuestionar las teorías más extravagantes. La historia está llena de exageraciones y especulaciones, alimentadas por el misterio y la falta de información oficial. Lo que sí sabemos es que la Patagonia siempre ha sido un lugar remoto y misterioso, ideal para ocultar secretos. La falta de acceso, la inmensidad del territorio y la climatología adversa han dificultado cualquier investigación exhaustiva. Esto, sumado a la desinformación y a la proliferación de leyendas urbanas, ha creado un caldo de cultivo perfecto para el mito. La verdad, probablemente, se encuentra en un punto intermedio. Quizás hubo una base, quizás no tan grande ni tan siniestra como se ha pintado. Tal vez fue una operación menor, o una simple exageración de hechos reales. Lo que importa es que la historia, con todas sus sombras y misterios, nos invita a cuestionar, a investigar y a buscar la verdad, aunque sea una verdad parcial e incompleta. Entonces, ¿te preguntas si todo esto es solo una exageración, una gran historia inventada para generar clics? Entiendo tu escepticismo. La verdad es que hay muy poca evidencia concluyente que confirme la existencia de una base nazi a gran escala en la Patagonia. Muchas de las pruebas son testimonios de segunda mano, fotos borrosas o interpretaciones ambiguas de construcciones antiguas. Pero eso no significa que no haya nada. Muchos se preguntan sobre los supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados.
¿Son pruebas de tecnología nazi avanzada? Quizás, pero también es posible que se trate de fenómenos naturales malinterpretados, o incluso de avistamientos de aviones convencionales. La falta de evidencia sólida y verificable hace que sea difícil llegar a conclusiones definitivas en este aspecto. Y la pregunta que muchos me hacen, ¿por qué se mantuvo en secreto durante tanto tiempo? Si existió alguna operación encubierta, la razón podría ser múltiple, desde la protección de información sensible a la simple ocultación de actividades ilegales, pasando por la desinformación estratégica. Sin embargo, la falta de evidencia documental fiable dificulta establecer una respuesta definitiva. En resumen, amigo, la verdad sobre la supuesta base nazi en la Patagonia sigue siendo un misterio. Hay rumores, especulaciones y algunas pocas piezas de evidencia física, pero nada definitivo. Lo que sí está claro es que la historia está llena de secretos y que algunas preguntas, a pesar del paso del tiempo, siguen sin respuesta. ¿Qué piensas tú? Espero que te haya fascinado esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más misterios históricos. ¿Qué opinas sobre el legado de este lugar? Déjalo en los comentarios.